Bienvenidos a un nuevo episodio y quizás el único de Entre Mundos, el lugar donde las preguntas solo son el comienzo de descubrir que hay más allá de la simulación, a la que llamamos realidad. Soy Fernanda, buenos días, tardes o noches. El día de hoy tenemos nuevos invitados, Oscar y Charlie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto estar aquí, la verdad. Es un gusto, una buena oportunidad que se nos ha abierto para hablar de unos temas que, prevenimos, que estamos haciendo. Entonces, espero que salga bien este podcast. Ok. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo estás hoy, Charlie? Hola, Peri. Pues todo muy bien, sí. Gracias por haber sido invitado a este podcast medio obligatorio. Entonces, sí, estoy contento de aquí de estar justo hablando de estos temas aquí en la facultad. Creo que todo bien. Ok, nice. Bueno, cuéntenos, claro, porque las personas que nos están escuchando no saben quiénes somos totales desconocidos para ellos, así que si me pueden contar un poco de quiénes son, qué les interesa. Bueno, entonces empiezo, me presento, soy Oscar Hernández, soy artista digital y me dedico a muchas cosas, que en este caso edición de video, animación y variaciones del arte. Y lo que trato en mi obra es la comedia. Desde qué puntos de vista, qué enfoques podríamos tratar la comedia. Y en mi trabajo más manifiesto en un cotidiano, en el día a día, en que por ejemplo a veces alguien se cae y uno se ríe en la calle involuntariamente, todas esas situaciones. Sí, llega a pasar cuando ves algo y te ríes involuntariamente, cuando no te tendrías que reír, pero bueno, deberías de preguntarle a la persona si está bien en lugar de reírte primero. Ok, tú, Charlie, si nos puedes contar un poco sobre ti. Pues bueno, buenas tardes, días, quién sabe. Pues mi nombre es Charlie, yo me encargo más que nada de trabajar en el mundo multimedia, me considero un artista interdisciplinario, trabajo video, animación, algo de fotografía, y principalmente esas son como que mis ramas. Ahorita pues mi tema de investigación y el tema que precisamente también vamos a hablar es el de, jerarquías y sistemas de control, principalmente vistos desde la digitalidad. Entonces, principalmente, vamos a hablar un poquito acerca de estos temas, principalmente, de cómo existen ciertos mecanismos que se utilizan tanto en redes sociales como desde el algoritmo, cosas que ves como en Instagram, en Facebook, en X, todo eso que moldean un poco tanto tu discurso como las cosas que sueles ver un poquito así. Entonces, son como que esas cosas, que uno cree que tiene el control de, pero en realidad son las mismas empresas o hay actores traseros detrás de ello y que suelen moldear el discurso detrás de la obra. Entonces, más o menos es mi pieza de lo que quiero trabajar. Sí, claro. Además, siempre va a haber algo detrás de este tipo de cosas. Igualmente será muy interesante hablarlo. Justamente para esto va a ser el podcast. Entonces, es increíble como han mencionado ustedes, que la línea entre la realidad y la ficción se presenta en estos tiempos. Hoy queremos entender desde nuestro mundo del arte y otras disciplinas cómo podemos cuestionar los significados que aparecen en nuestras preguntas. También cabe aclarar que no somos expertos, somos estudiantes de esta Facultad de Artes, somos alumnos con dudas sin fin. Y ahorita vamos a comenzar con la sección de preguntas. Les tengo para ustedes 4 preguntas. Les iré preguntando de manera general. En cualquier momento pueden tomar la palabra. Y también, justamente es ahorita para mantener este diálogo. Me parece bien. Empezando por la primera pregunta, ¿qué se entiende o qué entenderían ustedes por realidad y ficción? Yo diría que esta vez empieza Charlie primero. Ok, pues justamente desde donde yo lo abordo de qué es la realidad, yo lo tomo sobre todo desde la idea de este filósofo francés, Jean-Paul Sartre,
o Sartre, no sé cómo se dice su nombre, pero justamente él hablaba acerca de conciencia, realidad y ficciones, y decía que principalmente, o sea, la ficción y la realidad es algo que no existe, o sea, no existe como un concepto único, total, es algo que, él lo decía el hombre, pero pues ahorita en estos tiempos, mejor digámoslo como el humano, Sí, el humano lo veía desde, o sea, es un constructo completamente humano, entonces, o sea, él hablaba, o sea, de que todo puede ser real y nada es real al mismo tiempo. Entonces, justamente mi tema yo lo tomo desde este punto, o sea, porque precisamente la realidad que nosotros vemos es más que nada un constructo que hemos construido tanto de manera individual como de manera comunitaria. Entonces, principalmente la realidad actual que vivimos es algo que es una constante, como, ¿cómo decirlo? Como una constante, está en un constante cambio. Ok. Principalmente. Ajá. Entonces, justamente yo lo veo así como de que hay gente que entiende sobre todo este concepto y entonces muchos son capaces, o sea, de alterar esta realidad. Entonces, también, o sea, desde ese punto si lo vemos, o sea, todo nuestro concepto e idea de la realidad es una ficción. ¿Por qué? Porque no existe realmente, o sea, creemos que existimos, o sea, como que en una realidad definida como por ciertos bordes, Ajá. pero en realidad no, o sea, siempre está como que en un constante cambio. Entonces sí es como que tenemos una ficción de la realidad justamente, o sea. Ok, incluso podría sonar como una cierta dualidad, ¿no? En lo que nosotros percibimos y en lo que realmente es, claro. Puede depender un poco acerca de la perspectiva de cada persona. Cada persona tiene su realidad, cada persona tiene estas vivencias que lo llevan a eso, pero pues al final va a haber una sola realidad que si nos los preguntamos realmente ni siquiera nosotros sabemos exactamente qué es eso. Justamente, o sea, no existe como tal una realidad unificada, o sea, cada quien vive una realidad propia. Y dentro de esta realidad individual existe, por decirse, como una super realidad, o sea, que en la que habitamos, pero que se construye directamente a través de las vivencias de cada uno. Ah, sí, claro, claro. ¿Y tú qué podrías opinar? Para mi caso, la realidad en la comedia funciona bastante. De por sí, la realidad es muy permeada por comedia en este caso. ¿Por qué? Porque la comedia siempre ha sido muy contextual. No siempre vas a poder hablar de lo mismo en todos los tiempos. El caso es de que muchas veces uno, incluso con la historia u otras temáticas, juzga las cosas como es en el presente con información del pasado. Entonces, bajo esa premisa, uno no puede juzgar igual la comedia porque hay muchos contextos, muchas vivencias y entendimientos en los cuales uno no tiene a veces toda esa información. Por ejemplo, hay muchos comediantes que han tenido muchas polémicas por el hecho de que se han metido con temas muy serios en momentos inadecuados. Como Y el en este Stanley, caso, ¿no? exacto, por ejemplo Paco Stanley o el caso más sonado de Platanito que habló Ajá. sobre un incendio en una guardería. Es un tema bastante fuerte, sinceramente, y él, usando su humor negro, quiso hacer un chiste en un momento inadecuado porque pasó muy poco tiempo de ese acontecimiento. Ajá. Y él pensó que era lo ideal, pero no. También la realidad es de que hay que entender que la comedia requiere un contexto y también como nosotros lo entendamos, igual depende del espectador. Así que todas las realidades que uno podría tener de diversas personas, siendo que por ejemplo entre tú, Charlie o yo, podríamos variar lo que nos da risa incluso, o de que si es el mismo tema no nos puede dar risa de la misma manera, que si por ejemplo hablemos, no sé, de un tema a la mente, un chiste sobre un micrófono así al azar, tal vez a mí me dé risa y a ti Ajá. tambin, pero a Charlie ve su cara y no, o sea, mírale, está serio, sí, completamente claro. serio. Sí, Entonces, justamente, o sea, es como, o sea, una dualidad, o sea, de que cada quien habita como que una realidad diferente, ¿no? O sea, exactamente. lo que es bueno para algunos, pues puede ser completamente impensable o estás entrando en un terreno escabroso, ¿no? O sea, para otras personas. En efecto. Sí, claro, me recuerda un poquito justamente ahorita también en su momento Franco Escamilla tuvo este problema de que había hecho un chiste de mal gusto y claro, y entonces aquí es como que entre estas ficciones que tiene la gente y también sus realidades de la vida, claro, porque es aquí como la duda de es que es considerado permisible
y que a la vez puede ser como de un buen chiste o un mal chiste. Claro, puedes hacer chiste de una persona, de una situación, de un hecho. Por ejemplo, a mí me da mucha risa los chistes que hacen de Michael Jackson sobre los niños, aunque me gusta Michael Jackson, claro, pero obviamente creo que ese tono de humor pues no es como que se vaya a ir, y justamente siento que es interesante plantearlo entre estas realidades de lo que puede dar risa y lo que no. Claro, sí, también es como cómo se comienza a expandir a diferentes ámbitos disciplinarios. Ajá, claro, tú lo estás viendo un poco más hacia el motivo de la comedia, y en este caso Charlie es un poquito más acerca, bueno, me recuerdas hacia el Gran Hermano, todo eso, corporaciones, sociedades, siempre hay algo detrás, sí, ¿no? Justamente, o sea, Mark Zuckerberg, Bezos, o sea, como que quiénes están detrás, o sea, de tu algoritmo, justamente. Bueno, incluso también la comedia se permea por ese tipo de cosas, por las redes sociales y estos temas en los que no siempre va a haber en tendencia algo y es lo que causa risa, pero cambia. Y como con este tema de Charlie es constante cambio y manipulación de medios y otras cosas así. Sí, porque justamente es interesante, o sea, si ves esta como que dualidad que hay, o sea, en redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, vivimos como dos realidades diferentes. Principalmente, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los moderadores y aquellos, o sea, que controlan redes sociales, pone Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, todo eso, ellos tienen como que un discurso que quieren transmitir dentro de sus redes sociales y que quieren promover, pero al mismo tiempo, o sea, como que la misma comunidad, o sea, cuando se le coloca esto, o sea, como que tratan de luchar en contra. Entonces, por ejemplo, o sea, digamos que se popularizan los chistes de mal gusto o chistes, por ejemplo, en contra de alguna minoría. Y este grupo, o sea, como que trata de, pues, precisamente, o sea, como que controlar el discurso y censurarlo, evitar, o sea, como de que se vuelva masivo y todo esto, pero como que al mismo tiempo, o sea, crean una realidad en la cual, o sea, lo conviertes en contracultura, y cuando es una contracultura, pues la gente se ve como que más atraída a precisamente como que a rebelarse contra el sistema. Entonces, pues, o sea, de repente, o sea, como que el mismo algoritmo comienza a alimentarse más de estos memes y de estos chistes, entonces justamente consiguen lo contrario. Entonces, incluso alientan estas cosas muchas veces, o sea, sí he visto en redes sociales que incluso hay como ciertos discursos que se repiten y dices, ok, está mal, pero sigue y sigue y sigue, y pues también es una manipulación completamente de que sí, como dices, hay uno que no me conviene y lo censuro, pero otro que sí me conviene y lo exploto a más no poder. Sí, es como ahorita estaban mencionando de que, bueno, en tu caso, esas corporidades y todo eso, de que siempre van a manejar una realidad, ¿no? Sea el gobierno, se hace personas con el suficiente dinero para hacerlo, pero se me hace muy interesante que lo hayan mencionando. De por sí, eso se trata la segunda pregunta, que la segunda pregunta que me gustaría hacerles, pero igual ahorita ya le estamos abordando, es ¿cómo afecta la realidad y la ficción en los medios como las redes sociales y cómo se determina ese efecto? Ahorita siento que este tema ya lo están abordando muy bien, que es justamente en los medios como el internet, claro, porque aquí es otro tipo de realidad, pero que al fin y al cabo termina siendo una realidad para personas que usan aplicaciones. Claro, nosotros tenemos aplicaciones como X, Twitter, TikTok, o sea, todo esto en el que interactúas con la gente, y pues de cierta manera también aquí se presenta el fenómeno. La verdad es que sí. sí, justamente, o sea, porque si lo vemos así desde el punto de cómo, o sea, afecta realmente, o desde un punto real, chino, o sea, yo lo veo desde el punto, por ejemplo, de Instagram o de TikTok, o sea, como, o sea, he conocido y pues me han hablado y pues me ha pasado, o sea, como de que mucha gente te dice, o sea, es que yo las noticias y la información relevante del momento lo veo a través de memes de TikTok o de Instagram. Fuentes TikTok. Justamente, o sea, entonces precisamente también estamos entrando como que en esta realidad donde, o sea, lo que es la verdad, o sea, se ve justamente a través de este lente, justamente, a veces puede ser de la comedia, a veces puede ser justamente como desde un punto más simplificado precisamente para redes sociales, porque precisamente las redes sociales pues lo que buscan es contenido rápido, que sea versátil, pero pues también, o sea, como que sea simple para la mayoría. Entonces pues estamos viviendo en una realidad, o sea, principalmente se está construyendo esta realidad en la cual como que no hay mucho espacio para complejizar los temas. Entonces también, o sea, es
yo lo veo justamente, o sea, de redes sociales, porque sí es algo interesante, o sea, ver este fenómeno, o sea, como temas importantes de política o de ciencia o de medio ambiente y todo eso se ve tanto desde el punto de vista de la comedia como, por ejemplo, o sea, puede verse como de la cultura popular, entonces es mucho más fácil explicarle a la gente, o sea, como qué está pasando a través, por ejemplo, de memes de Shrek. O de, imagínatelo, o sea, viendo esta película, o sea, justamente eso es lo que pasa. Y el problema, o sea, que yo he notado es que, o sea, sí se puede distorsionar mucho el discurso a través de este tema, o sea, justamente, o sea, mucha gente, o sea, hay gente que lo hace de mala fe y hay gente que normalmente sin darse cuenta está simplificando el discurso o le está alterando para beneficio de otras personas. Ah, pues Charlie ya me robó todas mis palabras, ya no tengo más decir. No, a lo mucho en redes sociales, lo que se ha visto y lo que considero es una evolución en la comedia incluso, porque uno viene de una época en la que todavía se veía la televisión, ¿no? Entonces, viendo la televisión, uno vio sketches, uno vio programas de entretenimiento en donde pues, se abarcaba comedia, ya también existían comediantes, Teo González, Polo Polo. Y ahora con las redes sociales, o sea, ha incrementado exponencialmente porque, como estaba comentando Charlie, ya la información es muy rápida y la manera en la que tú transmites la información, pues incluso aún más. Puedes dosificar muchos mensajes, como lo estaban comentando hace rato, noticias, situaciones bueno, no situaciones cotidianas, en este caso noticias en general, pueden condensarlas en tan solo una imagen de Shrek así editada o pintada con paint encima, entonces los curis. Son exactamente los curis, que es lo que también quisiera hablar, pero es ahorita. Ha evolucionado a maneras insospechadas porque también a través de muchos signos que son inconscientes hemos podido entender ya muchas cosas. Hay veces en las que asumimos que ciertas frases, ciertas imágenes no las podemos relacionar de la misma forma después de ver estos memes. O incluso también como antes los memes del 2010 era un Yoda con texto y ahora son cosas tan complejas como el caso de los curis, que son imágenes extraídas de cualquier contexto, editadas con paint incluso, o sea, son o muy mal dibujadas o muy bien dibujadas, no importa la calidad, pero que estos son una construcción de bastantes signos. Es muy interesante porque incluso puede ser que sea una imagen de Shrek de frente, pero hable sobre, no sé, un versículo específico de la Biblia con la edición sobre el de las narcoterrorismo o algo así, o sobre también el Mencho, ¿no? Apenas que hubo Ajá. mucho meme porque hay un personaje de un anime que le dicen Mencho y era, claro, de que decían de que se murió un narcotraficante súper peligroso y en lugar de poner la imagen de la chica, claro, ponían en lugar de poner la imagen de Mencho, ponían el de la chica. Exactamente, o sea, es una cosa muy absurda como también el mismo lenguaje nos permite crear este tipo de situaciones. Por algo existe el albur y ahora con las imágenes es una mezcolanza tan grande y tan interesante que sí merecería estudio, sinceramente, pero no sé, no lo valida tanto la academia, pero ya veremos. ¿Quién sabe? Tal vez algún día se haga un estudio de la comedia, no sé. A lo mejor ahorita que mencionabas algunos como, no sé, memes, sería interesante estudiar como sociedad. Pasamos de un trollface a tralalero tralala, tun tun saur, claro, todo este nuevo medio de inteligencia artificial. Sí, también es otra cosa muy importante en el contexto de la realidad, porque la ha cambiado para muchas cosas, tanto para bien como para mal. Si nos podemos hablar ya de inteligencia artificial y cómo ha afectado nuestra realidad incluso, pues ha sido para trabajos académicos, para otros contextos, tales como en trabajos ya se utiliza, ya algo que hacían los diseñadores gráficos en su tiempo, que era diseñar logos o alguna identidad para una empresa, ya dicen, lo hace la inteligencia artificial y, o sea, es un cambio enorme y abaratar costos. Las mismas industria, empresas han dicho, ¿saben qué? Vamos a tomar la IA como un reemplazo del humano. Entonces, sí es algo muy, muy fuerte este tema de la inteligencia artificial y toda la industria.
Obviamente, como también ha dicho Charlie, es una manipulación completa. Es como tal para abaratar costos, para disminuir ciertas cosas, para tal vez controlar mejor cómo se manifiesta el arte o algunas ciertas estéticas. Entonces sí, pues resulta muchas cosas interesantes en muchos puntos las redes sociales para nuestra propia realidad. Ahorita que se estaba mencionando lo de la inteligencia artificial, creo que sería justamente interesante verlo desde ese punto de que hay más allá, ¿no? Claramente de esto, que no es solo como herramientas que se le están dando a las personas de, sí, puedo hacer mi imagen con yo estando con mi gatito en estilo Pixar. No, claramente hasta incluso esto puede significar un robo de datos, o más que nada nosotros como artistas, claro, de que se utiliza mucha gente sus propias obras para alimentar a la guía. Es que sí, precisamente, o sea, yo lo veo desde el punto de que el algoritmo y por ejemplo, las nuevas IAs que existen y todo eso no son inocentes, o sea, no son completamente neutras realmente. Entonces, precisamente, o sea, justamente lo ha hablado, por ejemplo, los creadores de ChatGPT, creo que era Palantir, si no recuerdo cómo era el nombre de la empresa, pero sí, o sea, justamente ellos hablaban, o sea, es que, o sea, nuestra IA funciona a través de la recolección de datos que tú estás dando, o sea, y eso, sí, o sea, sí es un tema bastante escabroso, porque si lo piensas, o sea, uno está acordando a entregar, o sea, material que podría considerarse hasta cierto punto sensible a una inteligencia artificial que lo que realmente hace es que, o sea, no lo hace desde un punto neutro, porque justamente lo han dicho justamente, por ejemplo, en ChatGPT, no es que, o sea, nuestra IA está diseñada precisamente, o sea, como para darte la razón siempre. Entonces, o sea, han existido, por ejemplo, casos en los cuales, o sea, hay gente que ha sido convencida principalmente por esa IA, o sea, de que son genios matemáticos. Y esa gente, o sea, no sabe nada de matemáticas, pero precisamente, o sea, como la IA va recopilando tus datos, todo eso, busca como que la forma de darte la razón. Entonces, principalmente hay un tema bastante interesante, porque pues también lo podemos ver desde el tema de censura y de, o sea, beneficio para ciertas corporaciones o grupos. Se veía mucho, por ejemplo, con la IA de DeepSeek, la china, o ChatGPT, que es estadounidense. ¿Por qué? Porque precisamente muchos se han quejado de que dicen, o sea, es que ChatGPT hasta cierto punto regula lo que puedes decir, y, o sea, siempre va a buscar una forma como de hacer quedar bien a Estados Unidos e Israel como los buenos, o sea, nunca lo va, o sea, de hecho incluso, o sea, te podría decir, o sea, de que no puedo decirte este tema y todo eso porque lo considera un crimen de, o sea, como un crimen de odio. Hoy, por ejemplo, hay gente que ha puesto a prueba DeepSeek, que es una IA china, y hablaban, o sea, ponían Taiwán es un país, y aparecía de que lo siento, no puedo procesar tu pregunta. Entonces justamente, o sea, sí es como que un tema de entender, o sea, como de que las IAs que vemos, o sea, realmente sí tienen un discurso detrás, o sea, se modera mucho ese lenguaje, y justamente, o sea, uno no suele darse cuenta, o sea, de qué tanto puede verse influenciado su discurso, tanto político como cultural, justamente a través de estas IAs. O sea, yo lo veo mucho porque hablaban de cómo en Twitter o Instagram, bueno, ahora es X, pero pues Twitter, Instagram y Facebook, o sea, como mucho, o sea, de este algoritmo que se va alimentando también, o sea, de tanto la comedia como de información rápida y sencilla y todo eso, dio como que paso a la derecha, o sea, principalmente como de repente hubo, o sea, a través del meme que fue de el Pepe de Frog en su momento, le dio alas a movimientos derechistas como para influenciar a niños y adolescentes que estaban en redes sociales, y eso pues tarde o temprano pues repercutió en sus opiniones políticas, o sea, porque sí, o sea, lo ven desde como, mira, este meme está muy divertido, o sea, está corto, chistoso, pero pues al fin y al cabo detrás de él pues sí hay como que un crimen de odio, o sea, o un odio hacia minorías o falsas informaciones y todo eso, pero al fin y al cabo la gente ya se quedó con esta idea, o sea, de la imagen y del meme.
Entonces, o sea, por ejemplo, eso repercute, por ejemplo, con quién van a votar en las siguientes elecciones. Y pues lo veían en Estados Unidos con este tema porque explotó y pues, o sea, mucha de esta gente creció y votó por Donald Trump. Es lo que te iba a decir incluso. Es como una causa-efecto, Ajá. ¿no? En la que ya no es solo como el internet, sino son medios como inteligencias artificiales, esta comunicación que hay entre herramienta y la persona, que va creando nuevas realidades para esas personas, les hace creer cosas que para ellos son reales, porque claro, si varias personas te dicen una cosa, de cierta manera no te la vas a terminar creyendo, cuando a lo mejor realmente no es así y no tiene nada que ver con eso, pero me gustaría guiarlo en este momento, ya que estamos mencionando la inteligencia artificial, no como para posicionarnos si es bueno o no, sino más que nada nosotros como artistas, por ejemplo, qué repercusiones, a lo mejor viéndolo un poco más acerca como esta relación en el arte, ¿no? Justamente ahorita creo que ya está mencionando en ambos casos, es decir, hacia lo que consumes, que deciden a lo mejor qué artistas puedes consumir, ¿no? O justamente ahorita que si vas en mención de los curis, porque los curis de cierta manera puede ser un medio de expresión artística, más que nada porque los curis trata de que agarras una escena de una animación, no sé, por ejemplo, ahorita me están saliendo muchos curis de Baki, de un no ubico exactamente la escena, pero es prácticamente donde al final hay como dos personajes de todo eso y al final uno se molesta, ¿no? Ajá, sí. Y claro, las personas hacen como cada uno sus curis, lo redibujan arriba con personajes, he visto de Mordecai y Rigby, no sé, algunos un poco más actuales, ¿no? Claro, siento que también son como que medios de salida que encuentran, ya no tanto yéndonos más hacia lo político tal vez, o hacia como sociedad en general, pero de cierta manera igual el arte es parte de esa sociedad. Sí, pues al fin y al cabo, pues todo arte es político, entonces. También. Todo lleva un discurso detrás, Ajá. evidentemente. Bueno, pero ya que lo mencionas, eso de los curis, sí, es algo también impresionante de ver que la gente, como dices, los dichosos memes de Baki son tan icónicos para algunas personas y demuestra el cariño que le puede tener la gente a cierto tipo de obras. Por eso también hay muchos memes sobre las películas de Shrek, porque son muy queridas. En este caso Baki, que pese a ser una serie muy absurda y tal vez mala, no sé, no la he visto, no conozco. Por favor, que no se enoje Cabina. En este caso, pues es de que sí es una serie muy querida por lo absurda que llega a ser y todo este absurdo que crea. Entonces denota muchas cosas. El hecho de que hay tantas cosas detrás, tanto de un chiste como en un algoritmo, que en serio es impresionante de ver todo lo que tiene que conllevar y todo lo que causa algo tan simple como una publicación en redes sociales. Sí, el impacto, las reacciones, ¿no? Porque también, creo que también tiene mucho que ver con la época, porque a lo mejor, no sé, ha habido esto de artistas, incluso que pueden ser activistas que en su momento, claro, hablemos de 90s, 2000, que era diferente la sociedad, vivían en otro tipo de realidad, pues como reaccionaban era muy diferente, o sea, reaccionaban de manera como de mala, ¿no? Pero claro, ahora esos tipos de ideales, conceptos o expresiones del ser, pues ahora en esta época tal vez son residuos de manera diferente, de manera buena, ¿no? Sí, justamente. Digo, a mí se me hace interesante porque sí, justamente como lo decía Oscar, existe como que una especie de lenguaje ya que se ha evolucionado universal hasta cierto punto dentro de redes, o sea, entonces, sí, o sea, para entender esto, o sea, si por ejemplo le colocas este meme a tus papás o tus abuelos, o sea, Sí, pues te vas a decir, o sea, exactamente, no entiendo, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, pero justamente sí es porque se ha creado precisamente una realidad, o sea, secundaria a la nuestra, o sea, en la cual habita dentro de las digitalidades y del internet, todo eso. Entonces es como de que, o sea, una persona que está, como dirían, de que crónicamente en línea, entiendo obviamente estas referencias sin siquiera haber visto el material original, ya que, o sea, precisamente, o sea, ha visto tantas mezclas, o sea, de este meme, o sea, esta como metareferencias que existen en ellas, o sea, como de que ya existe como que un entendimiento. Una cierta lógica, ¿no? Ajá, una sí, o sea, construcción detrás de todo. Sí, o sea, justamente la gente, o sea, ya tiene una forma de comprender este tipo, o sea, como de imágenes, principalmente de esta forma visual,
O sea, o incluso del lenguaje, o sea, pues, precisamente hablábamos de que del 6-7. Ah, sí. ¿Qué es Ixel? Exacto, o sea, no Exactamente, tiene necesitas No tiene estar significado. o sea, lo suficientemente no tiene inmersa. significado, pero pues, o sea, Ok. alguien comenzó el chiste en internet Más y bien pues el significado y el contexto del no creo que esté hablando de esto y explicándolo. Es de que como tal había un partido de básquetbol donde Ajá. había un basquetbolista con el número 67 y un Ujú. niño dijo 6-7, así ya, es todo el contexto. Ok. Pero lo que más causa risa es todo lo que... Pero el caso es toda la repercusión y la manera en la que la gente lo utilizó, lo que en serio le dio el sentido cómico. Ok. Porque en su contexto no funciona, o sea, solamente es un niño haciendo esto, tú dirías, ¿ese niño qué? O sea, quítate de ahí, ¿no? Fácilmente, pero pues la gente lo quiso, lo amó y ahora es un meme inherente en la historia del internet hasta que alguna vez se termine. Ahorita interrumpiendo un poco me acordé durante el tema, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente tienen una imagen de un meme con un animal y sus papás le dicen, ¿de quién es ese perro? sí. Ah, sí, o luego, bueno, es que en mi caso tuve en mi etapa que me gustaban los brain rots y me salían así videos y como que a mis hermanas les compraban así como de, mira, te compré un peluchito de una taza y yo les decía, no es una taza, es Valerina Capuchina y ya se aprendían ellas el nombre porque yo medio les explicaba, no, es que es un personaje de esto, sí. Exactamente, es un constructo ya muy grande, como decía Charlie, ya son íconos detrás de tantas cosas que uno ya, si quiere entrar, por así decirlo, a este mundo digital, ya no puedes saber todo. Es este desconocimiento de entre un mar de conocimiento no puedes acaparar todo. Sí, justamente es como lo decían, es una metarealidad prácticamente, o sea, y no se queda solamente en el internet, sino que realmente llega a permear en la vida real, o sea, precisamente, o sea, luego pasé por la Ciudad de México y hay todo un mercado lleno de traladeros, tralalás y de buenos, mercancía. peluches y mercancía, entonces Entonces le compré mono. sí, también, o sea, creo que también es importante ver cómo el discurso en línea y principalmente en estos tiempos modernos sí tiene una repercusión pesada sobre cómo pensamos y vemos nuestra realidad en carne y hueso. Ok, ahorita que mencionabas un poco la metarealidad, si nos podrías explicar a qué se refiere el concepto para entender mejor, porque por ejemplo si me preguntas ahorita qué te voy a decir, no sé. Sí, bueno, precisamente, o sea, la metarealidad es esta idea, o sea, como de que existe un plano digital, o sea, un plano aparte de nuestra realidad, o sea, ponle que nuestro día a día, en el cual, o sea, es como que un plano, no superior, pero sí es como que elevado, en el cual, o sea, como que existe toda esta convergencia de información y de datos y de vivencias personales de gente que publica y de igual de los mecanismos del algoritmo y todo eso. Entonces esta metarealidad principalmente, o sea, es como que esta versión extraña, distorsionada como que de su propia realidad. Entonces sí es como que una especie de Frankenstein así dentro del internet. Sí, es un constructo muy raro, ¿no? Porque no hay un espacio tangible como para decir, ok, puedes estudiarlo de aquí, sino que ya es algo Sí, o sea, muy, muy extraño, como dices. yo no recuerdo el nombre de este científico, pero él lo hablaba mucho desde el tema de los hongos. O sea, el internet se mueve como hongos. O sea, principalmente no hay un tronco del cual, o sea, no es un árbol. Es una conexión de Es una misterio, conexión así de micelios y micelios. Entonces, o sea, sacas una cosa y hay cientos de ramificaciones, entonces no hay un inicio y no hay un final. Y surgen de diferentes lados. Ajá, no justamente, sé, y se como come que- de diferentes sí, lados. Claro, Es me una interesa mucho esta complejización muy grande. alegoría, porque nunca lo había pensado así como hongos, me lo imaginé y no sé, dije, no, está bonito, como que, como es esta, de cierta manera, una diversificación, ¿no? De que no todo procede solo de un lado, sino de que hay diferentes aspectos, diferentes ámbitos, ahorita como mencionábamos, estos medios disciplinarios. Sí, el internet es un lugar salvaje. Demasiado. Sí, claro, por eso es muy cuidadoso en general, incluso las cosas que descargas. Por ejemplo, yo apenas por piratear el Tomodachi me entraron como 3 troyanos a la computadora, ya los tuve que andar limpiando, así que son estas cosas que también a lo que uno se expone o de cierta manera que pues tiene que vivir, es como lo normal, a todos nos pasa, ¿no? Sí, son muchas sí. situaciones cotidianas esas, de los virus y demás.
Ujú. Y al fin y al cabo son como cosas, como consecuentes de los medios que están implementando, ¿no? Igualmente como esto de la inteligencia artificial, al fin y al cabo va a tener sus consecuencias y todo eso, pero igual ahorita me gustaría pasar a la tercera pregunta. Creo que al inicio ya lo habían mencionado un poco ustedes de, bueno, ahorita ya explicamos un poquito sobre el concepto y ahora me gustaría que comenten un poco sobre ya hacia sus temas de investigación, claro, porque ya construyendo como que este contexto ya un poquito más contemporáneo, es decir, como en esta actualidad, ¿no? De las personas y todo eso, siento que sería ahora como que el momento en el que, bueno, la pregunta, se las hago ya para ponerlas en palabras porque siento que me estoy tomando demasiado tiempo, es, ¿qué experiencias te han moldeado para llegar a tu tema? Claro, porque ya parte de tu tema es qué es lo que te motivó a eso, a lo mejor, en tu caso de la comedia de los comediantes y en tu caso una experiencia que te haya hecho preguntarte, ok, esto estaría investigarlo. Sí, bueno, justamente, bueno, si me permite, Oscar, responder la Adelante, pregunta primero. A mí lo que me moldeó principalmente para investigar este tema de investigación principalmente es como, yo soy una persona que está crónicamente en línea, o sea, tengo 24 horas y 12 las paso en línea. Sí, soy. Entonces, o sea, tengo mi descanso de 12 horas de Reels. Uh-huh. Entonces, justamente, nunca me había cuestionado realmente, o sea, qué es lo que veo, pero sí una vez sí me di cuenta justamente de que le había dado like a un meme, así comenzó como un meme, o sea, que era divertido, o sea, porque estaba corto, tenía música y justamente metareferencias así a diferentes Uh-huh. cosas de cultura. Y ese mismo algoritmo de repente empezó a darme más ese tema, y luego ese tema, y ese tema, y se volvió algo de repente político, y de repente se volvió una situación, o sea, en la que se creó una realidad, o sea, como de que, o sea, ya no era tanto, o sea, el chiste, sino que realmente era un discurso político. Y era un discurso político que favorecía pues a ciertas personas, o sea, entonces sí me empecé a dar cuenta como que justamente yo desde donde lo tomé es que existen burbujas de realidad, o sea, justamente como en las digitalidades existen este tipo, o sea, como de uno entra dentro de una burbuja de lo que quiere creer y como el mismo algoritmo te sigue alimentando esto y te sigue alimentando esto, o sea, hasta que tu misma realidad se convierte justamente en esto, o sea, en esta cosa indiscutible. Entonces, mi tema de investigación justamente viene de esta experiencia que tuve. ¿Por qué? Porque me moldeó bastante, porque me hizo cuestionarme, o sea, si realmente los criterios que yo estoy tomando son míos, o si son precisamente, o sea, por esta absorción de diferentes medios y de cosas así. Entonces, justamente de ahí viene como que mi tema, justamente fue como que eso fue lo que me inspiró como artista, o sea, a querer indagar, o sea, como cómo funcionan estos medios de control. De hecho, ya hay estudios sobre cómo existen estos tipos de burbujas, ¿no? En las redes sociales, en cómo a veces voluntario o involuntariamente hay veces en las que te restringen a ciertas cosas, como dices. Y entonces un poquito como tú lo estarías aplicando a este concepto. Tengo entendido que como ya mencionaste y nos explicamos un poquito en eso, es justamente en la comedia, ¿no? Más o menos tú cómo la podrías trabajar. Bueno, todo empezó desde que nací. No es cierto. El caso es de que desde que era pequeño, fuera de broma, hay muchas veces en las que no entendía por qué los chistes, o sea, de repente no conectaba la idea de por qué esto da risa. Uh-huh. O de repente a mí me da risa, pero por qué él no. O sea, yo se lo cuento de la forma en la que mejor me desenvuelvo y no da risa. ¿Por qué? Es hasta ahora que estoy en la facultad que he podido explorar y revisitar esta temática ya con la apertura, y he visto más bien que sí influyen muchísimas cosas para realizar un chiste. En este caso, lo que me ha motivado de mi tema y demás son muchos comediantes, en este caso Jim Carrey y Andy Hoffman, con su tipo de humor. Uh-huh. Y también hay comediantes, Franco Escamilla, Ojitos de Huevo, El Cojo Feliz, ¿qué más? El Cojo Feliz. O sea, hay chido. varios estandoperos que uno puede ver y se ríen ellos algunos desde su discapacidad, algunos de su contexto, y son distintos públicos. Se observa más con una comediante igual que es estandopera que se llama Lindia Yuridia, que hay un contexto en el que a la gente ya
es muy raro decirlo, pues ya personas mayores, ya personas casadas o con un cierto contexto, les da risa esos chistes, pero por ejemplo a mí pues, no tanto, porque no son vivencias que haya tenido. O también Franco Escamilla, igual hay ciertas cosas que uno dice, o él en este caso ha hecho shows sobre sus vivencias en la escuela y uno lo puede entender, o sus vivencias de casado y uno lo puede entender a ciertas maneras. Entonces, toda esta construcción de contextos, de realidades, de entendimiento, ideas que han ido poco a poco fluyendo y cómo la vida misma lo lleva a uno a distintos caminos, me ha hecho comprender pues, que sí, la comedia se ve una cosa muy sencilla, pero requiere de mucha técnica para hacer reír a alguien. O sea, sinceramente me la llevo pensando desde el inicio cómo hacerlos reír desde hace rato y no me salía. Entonces, es eso. Son risas nerviosas. Exactamente, pero es eso. Necesitas para un buen chiste tener un entendimiento muy amplio sobre el contexto de tu rango de personas, sobre qué tema vas a hablar, sobre qué tipo de humor, que existe el humor blanco, humor negro, humor ácido, qué tipo de cosas vas a decir, sobre qué vas a decir, y agregado a, aparte de eso, con qué gracia lo vas a decir. La entonación, la manera de hablar, la manera de vestir, qué contraste generas, o sea, es una cosa increíble el ver cómo son meses de preparación para un stand-up. O sea, uno puede ir, no sé, existen estos shows de la pensión, que es igual, son youtubers, esta cultura de YouTube, que muchas veces uno diría, ok, existen ellos y, pues el show uno va a pagar y ya, ¿no? Pero no, o sea, son meses y incluso llega a ser tiempo de años para construir un solo show. Para simplemente dar un show de 2 horas, se resumen meses. Entonces, todo esto de cómo la comedia resulta ser algo tan grande y tan complejo, fue lo que me llevó a también pensar, ¿hay una manera de entender la comedia de manera subjetiva? O igual hay una forma de estudiar la comedia como tal. Y si es eso, más lo que me interesa es cómo construyes un buen chiste. ¿Cómo puedes llegar a cualquier contexto con cualquier persona, incluso nosotros, si no tuviéramos alguna especie de contexto, así no nos conociéramos? Es de que tú cómo llegas con alguien y lo haces reír para que puedas mejorar la relación. Porque incluso ya lo han tratado psicólogos como Freud, que la risa es una reacción mismo de las emociones, porque para estas risas nerviosas, que para no llorar o para no mostrar otra emoción, uno ríe porque es más fácil reír que llorar. Es como cuando uno se ríe de sus propios chistes, bueno, sus propios traumas, es como mis traumas, mis chistes, es la manera en la que uno puede sacar como que estas cosas, de cierta manera también una conexión, ¿no? Como mencionas, a lo mejor alguien no lo conoces, pero le puede dar risa a las mismas cosas, ¿no? Sí, es justamente no encontrar el por qué o por qué se están riendo, sino el cómo podemos seguir provocando. Y además, cómo esto, igual con los signos y otros entendimientos, que es el caso de Peirce, cómo también uno puede usarlo para tener una mejor relación con alguien, para poder tener una relación más fuerte y un vínculo más estable con cualquier persona. Y bueno, eso sería mi tema. Ok, y si te gustaría mencionar un poco más hacia tu tema, es que siento que Oscar habló, bueno, habló siento mucho como que sí, o sea, sí tiene un poco más. Pues principalmente, o sea, nada más eso, o sea, justamente creo que donde nos encontramos como tema es principalmente, o sea, cómo existe este metalenguaje, o sea, que parece invisible para muchos, pero sí es importante, o sea, cómo se estructura y principalmente el mensaje que quieres dar. Entonces, principalmente, o sea, mi tema pues también tiene que ver mucho con ese tema, o sea, justamente, porque pues al fin y al cabo la comedia es un buen transmisor para enviar ciertos mensajes al público. Principalmente, creo que ese es como que ya en general mi tema. Ok, y en tu caso, ¿qué salida le podrías dar? O podrías, claro, cuestionarte, en este caso, el cómo lo menciona de la comedia. Aquí su duda son el cómo podría seguir con esto, y en tu caso, a lo mejor, ¿cuál sería como que tu pregunta con la que podría seguir construyendo ese tema? O sea, mi pregunta realmente, o sea, que tengo actualmente es, o sea,
cómo funcionan estas burbujas de información y a quiénes benefician, principalmente, o sea, esa sería como que mi duda, o sea, bueno, la pregunta que tengo yo para mi tema, justamente. Entonces es la que lo expando. Sí, sí, claro, me resulta muy interesante, hasta incluso o que hablen en distintos aspectos, es decir, aunque tú hables desde la comedia y aunque tú hables desde este tipo de, bueno, todavía no sé cómo ponerle nombre, pero me recuerda, sigo diciendo mucho Gran Hermano, ¿no? Sí, porque es una especie como de Gran Hermano, se así. acerca. Eso que es el algoritmo. Sí, claro, en el que estos pues de cierta manera convergen, hasta incluso aquí podremos llegar a una interesante conclusión porque de nuevo aunque sean cosas distintas se complementan y creo que de esto también se trata mucho el arte de complementarse entre sí, no siempre se trata de lo que yo pienso, lo que yo creo, sino a veces muchas veces es más interesante escuchar a la otra persona porque la otra persona te puede contar muchas cosas que hasta incluso pueden influirte en tu obra y en todo este tipo de cosas. No, sí, la verdad es de que sí. Es muy interesante ver la realidad desde tantos puntos de vista y como igual es una cosa de estudiar, pero pues ya será tal vez en otra ocasión. Tal vez si hay capítulo 2 o segunda edición. Ajá, de justamente este podemos expandir más este tema. Ajá, sí, incluso si hay una segunda edición, ustedes vendrían así, si les digo, miren, esta es la segunda parte, tal vez tengamos, si tenemos suerte, alguien externo a esta escuela y todo eso lo escucha, tendríamos 10 oyentes, tal vez esos 10 oyentes quisieran una actualización. No menos, como 5. Es más, uno. Nada más que nos va a asesorar, pero bueno. Sí, claro. Justamente. Bueno. Entonces, ¿hay alguna otra cosa de la que te gustaría hablar? Pues no, creo que eso ya sería todo, porque acá los técnicos nos están diciendo que nos excedimos del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Penel? Bueno, pues, como iba repitiendo hacia nuestro público, sea uno, sean 10, no importa la cantidad, lo que importa es la intención. Y pues muchas gracias por haber estado aquí, gracias a ustedes por su participación, su presencia. Igualmente. No hay de qué, gracias a ti por habernos invitado. Se agradece. Sí, claro, así que entonces nos escuchamos luego si hay que una segunda edición o tal vez no, y recuerden que siempre los artistas vivirán aunque sea debajo de un puente, y nos vemos luego, adiós. Hasta luego. Adiós. Bye.